Bienvenidos a la sesión 3 del curso de Innovación y Design Thinking. En esta sesión lo que vamos a ver es cómo interpretar la información que antes hemos generado en la fase de empatía. Es un momento convergente, por lo tanto. ¿Os acordáis lo primero que estuvimos viendo en la sesión 1? Diferencia entre divergencia y convergencia. Definir es una fase de convergencia. Y para converger vamos a utilizar dos mapas interpretativos que nos van a ayudar a estructurar la forma y el aprendizaje y la información a nivel de aprendizaje. Estos dos mapas interpretativos son el mapa de empatía y el mapa de trayectoria. Vamos a explicar un poquito el mapa de empatía para que lo tengamos claro. No sé si alguno de ustedes han desarrollado alguna vez un mapa de empatía, pero un mapa de empatía se centra en el usuario y el contexto del problema que representa nuestro reto de diseño, ¿de acuerdo? O sea, este usuario, en relación al problema que tiene, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que ve? ¿Y qué es lo que oye? Toda esta información, si os dais cuenta, tenemos varios caminos para obtenerla. Pero en nuestra fase de empatía hemos estado hablando con el usuario y al hablar con él nos ha dicho cosas, ¿correcto? A veces lo que dicen las personas y lo que hacen las personas es diferente, ¿verdad? Y lo que hacemos y lo que pensamos a veces también es distinto. Entonces, es justamente en estos momentos en los cuales hay falta de coherencia entre lo que dice y lo que hace, o lo que hace y lo que piensa, o lo que piensa o lo que siente, donde encontramos las verdades ocultas, los famosos insights, ¿de acuerdo? Por eso es importante el mapa de empatía. El mapa de empatía lo realizaremos siempre sobre el usuario arquetípico, o sea, haremos un mapa de empatía por todo un segmento de mercado. ¿Qué utilizamos para postear en el mapa de empatía? Los patrones que hemos encontrado en las entrevistas o las conversaciones, mejor dicho, con todos los usuarios, ¿de acuerdo? No ponemos todo lo que nos ha dicho Manolo, María y Jaime, sino ponemos aquellos patrones que se repiten en Manolo, María y Jaime. ¿De acuerdo? Si todos dicen más o menos la misma cosa, es un dato importante que tenemos que postear en nuestro mapa de empatía. Es importante que tengamos claro esto. Utilizamos patrones para poner datos en el mapa interpretativo. Porque este mapa al final después lo tenemos que leer en el seno del equipo e interpretar lo que ahí está ocurriendo. ¿De acuerdo? El mapa de empatía tiene dos campos muy diferenciados. Si os fijáis, lo que dice y lo que hace, lo que ve y lo que oye, en parte, es algo que, pero sobre todo lo que dice y lo que hace, es algo que, mediante la observación y la conversación, podemos analizar. Lo que me dice, me lo ha dicho. Hay muy poca profundidad en cuanto a esa interpretación, ¿de acuerdo? Lo que hace, lo observo. Acordaros de las técnicas que podemos utilizar, las diferentes técnicas que podemos utilizar para la observación a distancia o en contexto, juntos por un día, por ejemplo, para poder descubrir qué es lo que hacen las personas en un contexto determinado y cuando se tienen que enfrentar a un problema en concreto. ¿Qué hacen? ¿A quién llaman? ¿Con quién hablan? Etcétera. ¿Qué hacen? La observación, por lo tanto, y la conversación nos va a descubrir esta franja inicial de lo que dice y lo que hace. Ahora bien, lo que piensa y lo que siente ya no es tan evidente, ¿correcto? Cuando tenemos una conversación con las personas, sí, podemos llegar a estados, a explorar, acordaros la fase de empatía en la sesión anterior, podemos llegar a explorar los momentos más emocionales o la conexión emocional con el problema, si hemos sido lo suficientemente ágiles en nuestras conversaciones. Pero probablemente mucha de la información de lo que piensa y lo que siente, que es muy emocional, no esté tan evidente en todos los registros y fotografías que tenemos de los usuarios. Con lo cual aquí hay que hacer un poco de inferencia, o sea, a nivel grupal, extraer juicios sobre lo que los usuarios como patrón piensan y los usuarios como patrón sienten. ¿De acuerdo? Entonces es importante que para lo que dice y hace, la evidencia de nuestras conversaciones y observaciones nos va a dar esa información, pero lo que piensa y siente a veces también, pero en muchas ocasiones tendremos que hacer inferencia y extraer juicios sobre el conjunto de la empatía, ¿de acuerdo? Entonces es importante que el equipo aquí esté consensuado sobre las decisiones que se toman y la interpretación que gestionamos, ¿de acuerdo?
En un mapa de empatía, además, como colofón o culminación, tenemos dos cuadrantes, uno es el de los esfuerzos y otro es el de los resultados. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que le cuesta? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Y cuál es el criterio de éxito, los beneficios en torno al problema desde el punto de vista siempre del usuario? ¿De acuerdo? Cuando tengamos esto construido ya tenemos nuestro mapa de empatía. Recordemos que el mapa de empatía es en torno al segmento o al usuario objetivo que con el cual hemos empatizado, ¿de acuerdo? Que es justamente el que tiene el problema. Y es la explicación sobre lo que dice, hace, siente, piensa, ve, oye, esfuerzos y resultados de su conexión con el problema, ¿sí? Entonces tiene partes racionales y partes más emocionales, ¿sí? Muy bien. El siguiente mapa interpretativo es un poco más complejo. Si bien en el mapa de empatía nos hemos concentrado en el usuario, ahora nos concentramos en la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario es mucho más global. Ahora bien, el mapa de trayectoria, o como llaman los americanos, el Customer Journey, o diario de cliente, es justamente eso. Un diario, cuando escribimos un diario, escribimos día 1, hora tal, pam, 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 todo lo que haces, ¿sí? Lo que te hace sentir, cómo estás emocionalmente. Muy bien, traslademos ese formato a la experiencia del cliente en el contexto donde sufre el problema. Por poneros un ejemplo, en el carrito de Edío, cuando diseñaron el carrito, en 5 días, la experiencia era la experiencia de comprar. Dentro de esa experiencia está el carrito de la compra. Y ese carrito se puede mejorar, no es del todo satisfactorio. O sea, hay problemas con ese carrito, ¿de acuerdo? Pero el contexto es la experiencia de compra. Muy bien, el mapa de trayectoria lo que pretende es visualmente representar esa experiencia. Para representar esa experiencia lo primero que tengo que tener claro es que toda experiencia se compone de varios momentos distintos. Podríamos decir que hay 3 genéricos. Uno es el antes, uno es el durante y otro es el después. ¿Correcto? Con lo cual las etapas de la experiencia, lo primero que me están diciendo es cuáles son los momentos que podríamos, digamos, extraer de toda esa experiencia. El segundo punto es, muy bien, ¿cuál es el contexto? Descríbeme el contexto en el cual se está inmerso el usuario cuando empieza antes, durante y después a vivir esa experiencia. Y en cada contexto, ¿qué hace el usuario? Físicamente, ¿qué hace? ¿Sí? Posteriormente, en todas las acciones de usuario habrá momentos de la verdad o momentos de contacto con la posible solución actual, ¿sí? Regresando al carrito de Edío, el contexto es el supermercado, la acción es agarrar un carrito cuando entro por la entrada, que es lo primero que me encuentro, ¿sí? Y el momento de la verdad, el momento de contacto es justamente cuando empiezo a utilizar ese carrito, ¿de acuerdo? Es el momento de contacto con la solución actual. Pensad que el mapa de trayectoria no pretende establecer una propuesta innovadora, pretende establecer el conocimiento de la actual experiencia de usuario para que me ayude a gestar posteriormente, en la fase posterior de ideación, propuestas innovadoras. ¿Correcto? Muy bien, ese punto de contacto, esa acción que hace el usuario, cuando coge el carrito, por ejemplo, le genera un estatus emocional determinado. Puede ser, yo normalmente suelo poner 3, satisfactorio, neutro, con la rayita en el emoticono horizontal, o de insatisfactorio, ¿de acuerdo? Este estatus emocional, si es positivo, estamos bien, pero cuando es negativo, cuando es un estatus emocional negativo, nos genera lo que se conoce como una oportunidad. Mejorarlo, cambiarlo, es para la compañía o para el grupo una oportunidad que no podemos perder, ¿de acuerdo? Con lo cual, el mapa de trayectoria dentro de la experiencia nos podemos dar cuenta que el problema ocurre aquí, pero que la insatisfacción puede empezar mucho más atrás. Y esta visual nos permite gestar ideas o propuestas mucho más direccionadas a solventar las causas principales del problema, ¿de acuerdo? Como punto final, las acciones de la empresa, o sea, las oportunidades. Recordemos que la oportunidad no es una solución, es una sugerencia. Es una sugerencia que tiene que ir destinada a
facilitarnos la dirección en la cual tienen que ir las soluciones destinadas, ¿de acuerdo? Y por último, las acciones de la compañía. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros como empresa o como compañía para que sea esta oportunidad aprovechada? ¿De acuerdo? Es un mapa de trayectoria que tiene que empezar con algo simple. No nos compliquemos la vida, simplemente tengamos bien claras las fases, expliquemos, al final es una historia, expliquemos la historia de la experiencia de nuestro usuario, teniendo en cuenta estos tres aspectos clave, que son qué es lo que hace el usuario en cada momento, ¿sí? En qué momento se pone en contacto con las posibles soluciones y qué estatus emocional, o sea, cómo se siente el usuario cada vez que se pone en contacto y en ese momento en concreto. ¿De acuerdo? Todas las experiencias se pueden convertir en un mapa de trayectoria, pero el mapa de trayectoria más el mapa de empatía nos da una visión muy clara y nos capacita para interpretar cuál es el problema significativo. ¿De acuerdo? Y el problema significativo es aquel que podemos definir de la siguiente forma, ¿no? Lo veremos más adelante, pero os lo avanzo. El usuario necesita una mejor forma de necesidad-problema porque insight. Acordaros que el insight, al final, es esa creencia o aspecto interno que dirige mi forma de comportarme. Esa es la verdad oculta, ¿no? Es la causa principal por la cual yo tengo una motivación hacia un comportamiento específico. Y a veces el comportamiento específico es a considerar que eso es un problema. Y eso me molesta. Y como me molesta por el insight, la causa principal, ahí hay una oportunidad de mejora, ¿de acuerdo? Durante el curso explicaremos un poquito más en detalle qué es un insight. Tenéis un vídeo de Cristina Quiñones que explica muy en detalle y con ejemplos muy visuales qué es un insight o una verdad oculta, pero lo importante es que el insight es la consecuencia de interpretar lo que hemos descubierto en la fase de empatía. Y para interpretar esto necesitamos tener claro cómo realizar un mapa de empatía y un mapa de trayectoria. Así que espero que os haya ayudado esta explicación. Tenéis más detalle en las presentaciones y en la guía sobre cómo realizar y gestar un mapa de trayectoria y un mapa de empatía, hacerlo de forma visual en un papelote en grande, colgarlo en la pared y trabajarlo a nivel grupal. ¿De acuerdo? Mucha suerte y a interpretar. Gracias.